Febrero de 2014, la Plaza Maidán en el corazón de Kiev se convierte en el escenario de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Ucrania. Manifestantes desarmados, protegidos apenas con escudos improvisados, enfrentan disparos en medio del humo y el caos. En solo 3 días, más de 100 personas pierden la vida. Mientras el país observa con horror lo que ocurre en las calles, su presidente abandona la capital. Horas después, el mundo descubre algo que profundiza aún más la indignación. El hombre que prometía estabilidad vivía rodeado de lujos extravagantes, en una residencia que parecía más un palacio que el hogar de un servidor público. Esta es la historia de Viktor Yanukovych, el presidente que cayó en medio de sangre, protestas y acusaciones de corrupción. Y es también la historia del momento que cambió el rumbo de Ucrania para siempre. Yanukovych nació en 1950, en Yenakiv, una ciudad industrial del este. Tuvo una infancia dura, madre fallecida, padre obrero ferroviario. Nada indicaba que ese niño terminaría viviendo en una mansión con candelabros de cristal y grifos bañados en oro. Pero antes del poder, hubo otro capítulo incómodo. En su juventud fue condenado por robo y agresión. Pasó tiempo en prisión. Esos antecedentes fueron eliminados años después para permitir su carrera política. Sus seguidores lo presentaban como alguien que se levantó desde abajo. Sus críticos nunca olvidaron ese pasado. En los años 90, con apoyo de oligarcas del este, ascendió rápidamente. Gobernador Jidanits a primer ministro, luego operador político eficaz, y en el año 2010, gana la presidencia en una elección polarizada, contra Yulia Timoshenko. Ucrania ya estaba dividida entre quienes miraban a Europa y quienes miraban a Rusia. Yanukovych no ocultó hacia dónde miraba él. Pero más allá del lujo y la geopolítica, hay una pregunta inevitable: ¿cómo fue realmente su gestión? Cuando asumió en 2010, Ucrania arrastraba las consecuencias de la crisis financiera global de 2008. Hubo recuperación moderada impulsada por la industria y acuerdos energéticos con Rusia, pero era una estabilidad frágil. Dependía del gas ruso y de un sistema económico dominado por oligarcas. Yanukovych no impulsó reformas estructurales profundas, no modernizó el sistema judicial, no desmanteló redes oligárquicas, no fortaleció la transparencia institucional. En vez de transformar el país, administró el poder dentro de las mismas dinámicas que lo habían debilitado durante años durante su mandato. Ucrania descendió en índices de percepción de corrupción. La inversión extranjera se vio golpeada. La deuda pública aumentó. El crecimiento se mantuvo inestable y vulnerable. En 2010, una reforma constitucional amplió los poderes presidenciales, debilitando el equilibrio entre ejecutivo y parlamento. Para sus críticos, fue consolidación estratégica del poder. No llegó como dictador tradicional. No cerró el parlamento, no canceló elecciones, pero erosionó el sistema desde dentro. No fue un colapso inmediato de la democracia, fue un desgaste constante. Y ese desgaste acumulado fue combustible para lo que venía. En 2010 se extiende la permanencia de la flota rusa en Crimea hasta 2042 a cambio de descuentos en gas. Para algunos, pragmatismo energético. Para otros, dependencia estratégica. Pero el verdadero problema no fue solo Moscú, fue el poder. Durante su mandato se debilitó la independencia judicial. Se concentró autoridad en el ejecutivo. Se encarceló a su rival político Timoshenko. Y mientras el discurso era estabilidad, el círculo cercano acumulaba riqueza. Cuando Yanukovych huyó, los manifestantes entraron en su residencia en Mezhirya. Lo que encontraron fue excesivo. Mansiones de lujo, zoológico privado, campos de golf, barco-restaurante, autos de colección, decoración extravagante y helipuerto privado. Mientras el país se enfrentaba a estancamiento económico, el contraste fue devastador. No era solo corrupción, era desconexión total con la realidad de la población. En noviembre de 2013, Yanukovych se niega a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea pese a haberlo prometido, tras meses de expectativa. Da marcha atrás y acepta un acuerdo financiero con Rusia. Para muchos, fue símbolo final de subordinación. La protesta comienza con pocos estudiantes, luego miles, luego cientos de miles. La Plaza Maidán se convierte en epicentro de resistencia. No era solo política exterior,
Era una lucha por el rumbo del país. Del 18 al 20 de febrero de 2014, las fuerzas de seguridad intentan desalojar la plaza. Hay enfrentamientos, cócteles Molotov y disparos, francotiradores. Más de 100 personas mueren. Muchos por disparos en cabeza y pecho. El gobierno negó haber ordenado matar manifestantes. Entre el 18 y el 20 de febrero, francotiradores dispararon contra los manifestantes en unos dramáticos acontecimientos que dejaron decenas de muertos en Kiev. Las nuevas autoridades culparon a Yanukovych, pero hay zonas de sombra. En una conversación filtrada entre el ministro estonio de Asuntos Exteriores y Catherine Ashton, este expresaba sus reservas. Es muy preocupante que la nueva coalición de CIA en el poder no quiera investigar lo que ocurrió exactamente, lo que alimenta las crecientes sospechas de que detrás de estos francotiradores no estaba Yanukovych, sino alguien del nuevo gobierno. Pero la responsabilidad política recae en quien ocupaba la presidencia. El país entra en shock. El partido oficial comienza a fracturarse. Yanukovych pierde apoyo interno. El poder comienza a escapársele. El 22 de febrero de 2014 el Parlamento lo destituye. Yanukovych abandona Kiev, se traslada hacia Crimea. Crimea, República Autónoma Ucraniana, se encuentra acosada en una crisis sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Rusia se enfrenta a Ucrania y al resto de Occidente. Crimea es una península del sur de Ucrania en el Mar Negro. Al este, sus costas casi tocan Rusia. Tiene una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados, equivalente a Bélgica. El último censo sobre el origen étnico de la población, realizado en 2001, establecía un 58,5% de personas de etnia rusa, 22,4% de etnia ucraniana y 12,1% de etnia tártara. Originarios de las grandes estepas de Asia Central, los tártaros fueron masivamente deportados por Stalin hacia Siberia y Asia Central al final de la Segunda Guerra Mundial. Les acusaba de haber colaborado con la Alemania nazi. En 1954, el líder soviético Nikita Khrushchev decidió la vinculación de Crimea a Ucrania, un regalo para celebrar los 300 años de la unión de Ucrania a Rusia. En ese momento nadie podía imaginar que la URSS se desplomaría y que Ucrania se independizaría con Crimea dentro de sus fronteras. El 80% de la población de Crimea es rusófona. El 77% considera el ruso como su lengua materna y tan solo un 10,10% el ucraniano. En las elecciones presidenciales de 2010, el 78,24% de los votos de Crimea fueron para Víktor Yanukovych y el 17,31% para Yulia Timoshenko. Para Moscú, Crimea es irrenunciable desde el punto de vista estratégico. Alberga la flota militar rusa en el puerto de Sebastopol, lo que le permite a Moscú tener un punto de salida hacia el Mar Negro y desde allí al Mediterráneo. Con ayuda rusa, cruza territorio ruso. Días después reaparece en Rostov del Don. Dice que sigue siendo el presidente legítimo. Acusa al nuevo gobierno de radical, pero ya no controla nada. En 2019 es condenado en ausencia 13 años por alta traición. Vive en Rusia desde entonces. Su caída no trajo calma. Semanas después, Rusia anexa Crimea. Comienza el conflicto armado en el este. Ucrania entra en un ciclo de inestabilidad que años más tarde escalaría aún más. Hoy Yanukovych es recordado, para unos, un político corrupto que traicionó el rumbo europeo. Para otros, un presidente derrocado en medio de presión geopolítica. Pero su nombre quedó asociado a un momento que partió al país en dos. Y aquí están las dos preguntas incómodas. ¿Fue principalmente corrupción interna lo que lo derribó? ¿O fue la presión estratégica de Rusia la que terminó de empujarlo al abismo? La historia no siempre ofrece respuestas simples. Pero las consecuencias siguen vivas. Y si algo nos deja esta historia es una lección incómoda, las decisiones de un solo líder pueden cambiar el destino de millones. No hablamos solo de política, hablamos de personas reales, de países fracturados, de generaciones que pagan el precio. En Descubre con Lolo no venimos a repetir titulares, venimos a analizar a fondo a los personajes que marcaron la historia de sus naciones, sin romanticismo, sin propaganda, sin miedo a hacer preguntas difíciles. Si te interesa entender el poder y las consecuencias que deja cuando se ejerce mal, dale like a este video, compártelo y suscríbete. Porque aquí seguimos trabajando duro para traerte historias que no solo informan,
sino que te hacen cuestionar. Nos vemos en el próximo episodio.